Soy el profesor Hermilo Gómez Hernández y en esta charla voy a compartir con ustedes una experiencia que aún está en construcción y que se realizó en el periodo del 2019. El contexto de la experiencia es en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. La universidad tiene un modelo educativo intercultural. La universidad cuenta con 8 programas educativos, son 5 licenciaturas y 3 programas de ingeniería. Y la enseñanza del inglés, bueno, es obligatoria dentro de los planes de estudios de cada una de estas carreras. El nivel de inglés va a variar dependiendo de la carrera y dependiendo de las necesidades de cada uno de estos programas. De manera general, puedo comentar que la enseñanza del inglés se hace bajo el enfoque comunicativo. Y en cuanto al número de horas, bueno, estas clases tenemos clases de 3 horas, pero que requieren de 3 horas de trabajo independiente para poder cubrir con los créditos eh, requeridos del plan de estudio, ¿no? Se pueden ver en el mapa, nosotros nos encontramos en el centro de la península de Yucatán, al sur del estado de Quintana Roo, en el área denominada Zona Maya. Entonces, una característica de nuestros estudiantes también es que muchos de ellos son bilingües desde muy pequeños, ¿no? De maya, español. El área de lengua, bueno, es importante porque cumple con varias funciones y en el caso de las lenguas extranjeras, pues también su propósito es ser un medio de comunicación que se puede utilizar con una función social en la interacción entre los individuos. Y bueno, el área de lenguas también cumple con una función epistémica porque es a través del idioma que nosotros podemos ver la realización y externar nuestro pensamiento, ¿no? En el caso de nosotros y en el caso de esta propuesta, bueno, lo que se busca dentro de la enseñanza de las lenguas en la universidad es que la lengua extranjera se convierta en un medio de comunicación. Y esto, bueno, debe de estar planteado en los programas de lenguas. En el caso de nosotros, bueno, esto se menciona en los programas y se describe a qué nivel del marco común europeo de referencia para las lenguas está atendiendo este programa, ¿no? Entonces, con esta propuesta, justo lo que se busca es facilitar experiencias de aprendizaje que se acerquen a situaciones reales. Entonces, las situaciones están planteadas con situaciones de la vida cotidiana de nuestros estudiantes, ¿no? La comunicación la comunicación debe ser real dentro del aula, es decir, dentro del aula tratar de simular esas situaciones en las cuales nos encontraríamos como usuarios o como hablantes de esta lengua, ¿no? La comunicación, bueno, es una respuesta personal. Hay una variedad de respuestas, ya que la lengua es un instrumento y es un medio que nos permite desarrollar la creatividad. Bueno, a partir del uso de esta podemos crear una infinidad de respuestas y de enunciaciones. Para esto se requiere que dentro del aula el trabajo, bueno, existe interacción, ya sea por medio de trabajo en pares o en grupos pequeños, ¿no? Y esto nos lleva a tener una variedad de respuestas, por lo tanto el lenguaje va a ser variado, ¿no? Las actividades lo que buscan es desarrollar fluidez, pero también precisión en el uso de la lengua, ¿no? Y esto, bueno, implica que el profesor tenga menor tiempo de habla, ¿no? Las actividades tienen que ser comunicativas, entonces siguiendo el ABRI, de estas actividades desde la perspectiva estructural y funcional del idioma, pues debe proveer a los estudiantes de la competencia lingüística, es decir, del uso apropiado del código, de las funciones comunicativas, de que utilice ese código con una intención de comunicación, con una intención de hacer transacciones de significados, y obviamente también implica el estar consciente de ese conocimiento compartido que tenemos con el otro, con la persona con la que interactuamos, ¿no? Con nuestro oyente. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? De que de manera tradicional a veces hemos aprendido, por ejemplo, cuando estamos en nivel básico, aprendemos a decir nuestro nombre y lo primero que nos dicen es, "What's your name?" Y la respuesta inmediata, "My name is Pedro." Pero en un contexto real,
pues a veces hay una elipsis, hay una omisión de información porque esa información es compartida por los hablantes. Y entonces esta información que vamos a dar, pues se simplifica algo como Pedro, ¿no? O a esta pregunta como What does your sister look like? Podríamos decir tall, slim, o How often do you exercise? Twice a week. Y entonces la enunciación que hace el hablante en respuesta al estímulo, pues es suficiente para poder mantener el hilo de la conversación, ¿no? Las actividades comunicativas deben de motivar a los estudiantes a generar respuestas inmediatas, a generar una reflexión de su actuación y a reflexionar sobre el sistema lingüístico, es decir, cómo es que está funcionando la lengua, que ellos descubran las reglas, las intenciones dentro del marco de comunicación y también ser conscientes, acercarlos también a esta realidad no lingüística, ¿no? A este uso del lenguaje no verbal. Las actividades comunicativas, bueno, tienen, su propósito es ser tareas prácticas, generar motivación, facilitar el aprendizaje en un contexto natural y sobre todo contextualizado. Entonces esto hace que el maestro tenga un papel distinto, va a ser un provider, va a ser un guía, monitor, un papel no directivo y un comunicador. El maestro ya no va a ser el que va a tener el poder de la palabra, sino va a ceder la palabra a los estudiantes para que puedan interactuar. Entonces, las funciones, las actividades deben de plantearse desde estos dos marcos, la funcional y de interacción social. Es decir, desde las actividades de comunicación funcionales es que el estudiante aprenda a utilizar la lengua en el contexto en el que, de acuerdo con el contexto, con la situación de los hablantes, pero también deben de promover esa interacción social con estos hablantes, ¿no? Algunos conceptos que están detrás de toda esta propuesta está el aprendizaje significativo de Oswald, en el sentido de que las actividades tienen que tener sentido real para los estudiantes, tienen que estar vinculadas con su vida cotidiana, dado que se pretende que los estudiantes descubran el sistema lingüístico. Bueno, pues entonces aquí estamos hablando de esta propuesta de Brunner del aprendizaje por descubrimiento, pero el aprendizaje tiene que estar dado dentro de un marco social, ¿no? Entonces, el objetivo de la propuesta es facilitar el aprendizaje del inglés por medio de la oralidad a través de tareas que generen experiencias dentro de un marco de situaciones comunicativas centrado en el estudiante. La intención de este curso fue promover la oralidad. Antes de que el estudiante escriba, lo principal era que el estudiante hable, como si estuviera en un contexto de adquisición, como si estuviera adquiriendo la lengua en un contexto informal, por ejemplo, la casa o la calle. Cuando se puso en marcha, bueno, se hicieron algunos ajustes. Estamos hablando de que la propuesta se hizo con el grupo de lengua extranjera 1, es el grupo del primer semestre de ecología en el periodo de otoño 2019. Y adicional a la clase, bueno, había círculos de conversación, asesorías, laboratorio de idiomas. La propuesta, bueno, la mecánica era la construcción de diálogos enmarcados en un contexto de situaciones, y estos se presentaban frases hechas, diálogos de intervenciones, de dos intervenciones donde el estudiante podía tomar un rol activo y participar con otra persona. Era una actividad práctica controlada y venían dos actividades con reforzamiento donde tenía un apuntador, es decir, tenía un elemento que le podría proporcionar cierta información para poder hablar. Finalmente, había una actividad de práctica libre vinculada con su realidad y el uso de variedad de técnicas de interacción, es decir, a veces era trabajo en pares, trabajo en grupos, trabajo con la clase completa, de tal suerte que pudiera hablar con diferentes estudiantes. Quiero comentar que este grupo era un grupo grande, fueron alrededor de 50 estudiantes. Y en algunas ocasiones también hicimos uso de WhatsApp, teníamos un grupo en WhatsApp, entonces a través de mensajes de audio se seguía teniendo una práctica, ¿no? El programa se le hicieron algunos ajustes. El programa originalmente estaba dividido en 5 temas. Nice to meet you, what's this, where are you from, tell me about your family, in my house. Los ajustes se mantuvo el primer tema con presentaciones, se agregó información personal. No estaba contemplado lo de gusto y aversiones. Sin embargo, yo decidí agregarlo
porque pensando en que la situación fuera lo más cercano a la realidad y a las necesidades comunicativas del estudiante, pues algo de lo que hablamos en la vida cotidiana y con mucha frecuencia son de las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Aprender a hacer invitaciones, la rutina, la hora y la familia, ¿no? Sobre todo la familia, hablar de la descripción de estas, ¿no? Aquí se ven algunos de los materiales que utilicé. Realmente no utilicé la palabra escrita, solamente fueron las imágenes. Las que utilicé, se hicieron memoramas, se hicieron una diversidad de materiales que me facilitara la interacción, ¿no? Y en cuanto a la escritura, bueno, para el tema de manejo de información personal utilicé este formato que lo descargué de la red, esta forma de empleo para que pudieran simular entrevistas, ¿no? En cuanto a las invitaciones, bueno, estas fueron algunas de las frases que se enseñaron. Obviamente todo fue oral, no hubo nada de material escrito. Los estudiantes tomaban nota en sus libretas, pero estas notas eran más como la forma en cómo ellos escuchaban y era una forma de escritura fonológica, bueno, sin usar ninguno de los alfabetos, sino más bien cómo ellos estaban escuchando que sonaba la lengua, ¿no? Pero sobre todo la parte de la interacción oral fue importante, entonces desde esa perspectiva, bueno, mi papel fue importante. Igualmente, hubo materiales disponibles en internet, videos que sirvieron para poder hacer que los estudiantes también tuvieran acceso a otras voces y a otros acentos, ¿no? Por ejemplo, Estonia. Estonian. Estonian. Pueden ver ustedes este otro donde se presenta, hay una presentación que tiene que ver con invitaciones y bueno, el estudiante puede también observar la interacción. These are some of the ways for inviting someone. Informal ways. Would you like to? Would you like to come for the party tonight? Invitations. Entonces, a partir de estos videos, el estudiante también podía tener una idea de cómo poder generar esa interacción en la lengua extranjera, ¿no? Tenía el referente, ¿no? Estos son algunos de los videos que estaban disponibles en la red. Y aquí podemos ver una ya de los productos de esas tareas que hicieron los estudiantes, ¿no? Perdón. Es importante aquí recalcar que el trabajo en equipo fue importante porque los estudiantes que tenían mejores habilidades ayudaban a aquellos que que necesitaban más ayuda. Entonces, dado que era un grupo grande, pues entonces estos estudiantes con más habilidades, pues podían tener mejor ayuda, ¿no? En el caso de este diálogo, bueno, en el caso de esta pareja, bueno, el estudiante con la playera negra realmente era un buen estudiante para monitorear el trabajo de otros estudiantes, ¿no? En el siguiente, bueno, se hicieron audios, a veces eran videos, a veces eran audio. Entonces aquí pueden ver otra muestra, escuchar otra muestra del trabajo de los estudiantes. Hi. Hi. How are you?
sir, do you like to swim? Yes, I love it. Would you like to go to the beach with me? Sure. If like to. What's time? At 1 o'clock at the beach. Las indicaciones era siempre a los estudiantes simular como lo hacen, también se les pedía que transfirieran sus habilidades cuanto al uso del idioma desde cómo lo hacen en español, en la lengua materna. Es decir, que fuera así como en español lo hacemos, o como lo hacemos en nuestra primera lengua, donde los diálogos son más naturales. Bueno, se trataba de proveer a los estudiantes de frases, expresiones que los hiciera sonar también naturales en la lengua extranjera. La evaluación fue un reto porque dado que no se enseñó nada de escritura, entonces era importante, bueno, ahora reflexionar cómo evaluarlos. Al final hay que poner una calificación, ¿no? Hice un quiz que fue como para ver cómo lo iba yo a hacer, cómo iba a evaluar. Entonces, lo que hice fue, por ejemplo, dictar números, deletrear palabras, y esta es en la sección 3, donde dice responses, pues fue decir la palabra, la pregunta, y entonces que ellos respondieran, es decir, que ellos escribieran la respuesta a esa pregunta, ¿no? Como lo pueden observar, bueno, aquí en la hoja del examen, ¿no? Reflexiones finales, bueno, hay que reestructurar los contenidos, hay que repensarlos, hay que construir secuencias didácticas, el enfoque basado en tareas. No hay materiales hechos a la medida, entonces hay que construir, trabajar con grupos más reducidos, generar un mayor número de experiencias de exposición y uso del idioma y generar una participación más activa por parte de los estudiantes. Espero que, bueno, que esto que he hecho, bueno, tener alguna retroalimentación por parte de ustedes, ya que interesante, sería interesante pues que este trabajo sea retroalimentado, ¿no? Finalmente, pues es algo que estamos construyendo y explorando una forma diferente para poder hacerlo, ¿no? Muchas gracias.